Buenas tardes a todos. Yo soy Karina Arquini y bueno, primero de todo les agradezco enormemente que hoy estén acá. Veo muchas caras conocidas de amigos, de colegas, así que bueno, gracias por estar aquí. También de compañeros del museo, de otras dependencias del ministerio. Bueno, contarles un poquito que, como es usual en nosotros, con cada nueva exposición que inauguramos en el Museo Nacional de Antropología, hacemos un ciclo de charlas que justamente lo que intentamos es dar como otra perspectiva desde los propios investigadores o desde investigadores externos a la temática que abordamos, ¿no? Entonces, primero de todo, tres cosas. Por un lado, este año se cumplen los 40 años de creación del Museo Nacional de Antropología, entonces todas nuestras temáticas van a estar relacionadas un poco a lo que tiene que ver con la historia del museo, la historia de la arqueología, el territorio en el cual estamos insertos, de antropología, perdón, debí decir. Y en ese sentido, esta exposición justamente es una exposición que estuvo pensada para ser inaugurada en marzo, en el marco del 8 de marzo, pero bueno, que todos sabemos, por el tema de la pandemia tuvo que ser pospuesta, recién la pudimos, todavía no está inaugurada oficialmente, pero sí está habilitada porque la exposición ya se puede visitar, así que a todos aquellos que estén cerquita y quieran, los invitamos a venir a ver esta exposición que se llama Miradas, Pioneras de la Arqueología Uruguaya. Y esta exposición intenta, digamos, dos cosas. Por un lado, hablar y mostrar a lo que es el tema del género como un derecho humano, ¿no? Y por otro lado, visibilizar a las mujeres que han hecho un importante aporte en lo que tiene que ver con el desarrollo de la arqueología en Uruguay. Esta exposición, a su vez, tiene una segunda etapa que esperamos poder inaugurarla el año que viene, que es, digamos, dentro de la misma línea, visibilizar las mujeres en el desarrollo de la antropología social del Uruguay, ¿verdad? En el caso de esta exposición, se tomaron 3 cortes temporales, pudieron haber sido otros, pero bueno, el guión museográfico apostó a hacer 3 cortes temporales, uno en la primera mitad del siglo XX, uno en la década del 70 y uno en la década del 80, y en ese sentido es una exposición que, si bien el guión museográfico sale del Museo de Antropología, es una exposición con investigación, textos y fotografías de diferentes instituciones e investigadores e investigadoras. Es decir, podríamos decir que es una exposición colaborativa. En ese sentido participaron la Comisión Nacional de Patrimonio, la Dirección Nacional de Cultura, el Laboratorio de Arqueología del Paisaje y Patrimonio del Uruguay de la Facultad de Humanidades, bueno, el propio Museo de Antropología, las propias homenajeadas y las instituciones a las cuales pertenecen o pertenecieron, y por supuesto familiares y amigos de las homenajeadas, de las investigadoras, de los funcionarios, etc. En este marco es que damos inicio hoy justamente a este ciclo de charlas que va a constar de 4 charlas. 2 son este miércoles y el próximo, y las últimas 2 corresponden a los 2 primeros jueves de agosto. Y en esta oportunidad nos acompaña, y a cual le agradecemos muchísimo, que es Mariana Viera Cherro, que es antropóloga social, es también doctora en antropología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es docente de varios centros, docentes del Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades, también del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Latinoamérica, también de la facultad, y es docente de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la UDELA. A su vez, en su trayecto profesional, se ha dedicado fundamentalmente a investigar en reproducción, en cuerpo, en biotecnologías reproductivas y violencia desde una perspectiva de género femenino. En este sentido, Mariana va a intentar, con su exposición en esta primera charla que abre este ciclo, a pensar justamente cómo incide la incorporación de una perspectiva de género en lo que son las investigaciones antropológicas en particular, y qué se supone que es pensar un problema de investigación incorporando esta dimensión, ¿verdad? Entonces, va a abordar este eje conceptual y lo va a hacer a través de ejemplos concretos. Entonces, sin más preámbulos, y no sé, Mariana, si tú querés decir algo más de lo que dije o me equivoqué en algo.
Entonces, empezaríamos con Mariana. La idea es que luego de la charla de Mariana podamos intervenir, hacer consultas, y bueno, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género lo va a empezar a detallar Mariana. Muchas gracias a Mariana en especial y a todos los que nos están acompañando. Bueno, un sote esa presentación. Antes que nada, agradecer yo esta oportunidad. Le tengo un profundo cariño al Museo de Antropología. Supe ser guía en esa institución, supe compartir con Karina algunas instancias pedagógicas y de acompañamiento, así que para mí estar, no presencialmente, pero de alguna manera sí, para mí es muy importante, y sobre todo, bueno, en el marco de estos 40 años. También muchas gracias a Silvana por bueno, estar organizando esto también, así que, y la oportunidad, ¿no?, de poder encontrarme acá. Me encuentro también con varias alumnas, así que bueno, espero que no les resulte demasiado reiterativo lo que vamos a estar conversando, pero bueno, la verdad que es un placer, y celebro también obviamente esta exposición, esta oportunidad del ciclo de charlas que nos invita a pensar, como ustedes proponen, los aportes de algunas arqueólogas, pero en este caso también pensar de la mano de algunas otras antropólogas que vienen del lado, o de lo que puede ser la subdisciplina de la antropología social, lo que tiene que ver con esta perspectiva de género en temas relativos o que se han investigado desde este marco disciplinar. Yo no sé si comparto yo la presentación, o prefieren como ustedes quieran. Si quieren yo puedo compartirla sin problema, la tengo abierta. ¿Sí? ¿Está bien? Bárbaro, muchas gracias. Bueno, mientras la voy compartiendo o empezando a compartir, contarles que mi idea, bueno, luego de que Karina me propuso hacer esta charla, ¿no? Yo lo tomé así como una charla. Estuvimos viendo, bueno, qué podía ser interesante para poder compartirles, qué podía... Y la idea es un poco esa, ¿no? Más bien conversar, a ver si puedo, creo que ahí se va a ver completa. Más bien conversar, poder dejar algunas ideas y luego volver a ellas eventualmente. Pero sobre todo lo que a mí me interesaba era traer en principio algunas cuestiones más conceptuales, que tienen que ver con esto de qué implica mirar un problema social desde una perspectiva de género, incorporando esta dimensión, y luego, bueno, discutir con ustedes a partir de las preguntas que ustedes pueden traer, y a través también de ejemplos puntuales que les voy a ir presentando. Yo ahora que estoy proyectando esto no les veo, a ver si puedo verles por si alguien quisiera... Ahí, ahora sí. Bárbaro. Bueno, cualquier cosa, si en algún momento hay algún problema técnico, o si no se me escucha bien, perdón, me atraganté, me avisan. Voy a tomar un poquito de agua. Ya que el ciclo se llamaba Miradas, y la idea era empezar conversando sobre qué implica pensar, problematizar. Nosotros siempre decimos que tenemos temas, y que esos temas los convertimos en problemas de investigación, o sea, les hacemos preguntas desde un marco teórico, y eso implica recortar, seleccionar, privilegiar, y atendiendo a lo que son justamente ese marco teórico y esas preguntas que a nosotros nos interesa hacernos. Entonces, como parte de ese recorte o esa parte de la problematización, les quería plantear a ustedes como ejercicio, ¿no?, que a partir de estas figuras, de fondo y figura, estos ejercicios que se hacen desde la psicología fundamentalmente, que se traen para discutir desde la sociología, y considerando también que esta exposición trae la idea de la mirada, ¿no?, que me parece que es como una invitación a pensar estas cuestiones, preguntarnos qué vemos cuando vemos esta figura, ¿no? Esta figura como un ejercicio. No sé si alguien quiere comentar qué ven, o bueno, es una figura muy clásica, ¿no? Un jarrón o con un jarrón. cáliz, y si, depende de dónde mires, si fijas la mirada, dos perfiles. Ahí está, muy bien, Mónica.
Un cáliz, además me encantó como la particularización de esa figura, o si no, dos figuras enfrentadas, ¿no? Lo que sucede es que una vez que identificamos lo que hay ahí, no podemos evitar verlo, ¿no? Pero también sucede que si nosotros nos fijamos en una de estas figuras, sin haber visto o evidenciado la que había también como su contraparte, digamos, si ponemos el foco en una de esas figuras, a veces podemos dejar de ver lo otro que está allí, ¿no? Bueno, eso sucede con esto que nosotros definimos como problematización en la antropología, ¿no? Nosotros elegimos investigar, como en otras ciencias sociales, ¿no? Nosotros elegimos investigar sobre un tema y desde el momento en que nosotros hacemos preguntas, vemos o vamos recortando un asunto que se nos pone como algo o se nos enuncia como algo mucho más evidente, ¿no? Y quizás otras cosas que ocurren también, que, ¿no? Nosotros siempre en antropología planteamos esta idea de la mirada más holística, pero que necesariamente debemos de problematizar y generar un problema, entonces lo holístico en esa problematización o esas otras cuestiones más tangenciales van quedando de esa manera, tangenciales, y nos concentramos en aquello que nosotros nos proponemos mirar y a lo que nos proponemos hacerle preguntas de corte teórico, investigativo, de la antropología social. Entonces, una vez que nosotros identificamos este asunto, nos concentramos en ello. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque obviamente desde el momento en que nosotros privilegiamos un recorte y no otro, lo hacemos por motivos que obedecen a nuestros intereses particulares, los intereses académicos, las temáticas que hemos venido trabajando, el momento histórico en el que nosotros llegamos a la disciplina, en este caso la antropología social, y todo a ver con esto de qué importa o cómo ha ido transformándose esa mirada sobre algunos asuntos de la antropología social, y yo luego les voy a traer algunos ejemplos particulares, que empezaron a ser pensados poniendo el foco en algunas cuestiones que ver con o dimensión de género. ¿En qué momento esto empezó a aparecer? ¿Por qué razones comenzó a aparecer? ¿Y qué implicó para la antropología y en específico para pensar ciertos problemas de investigación desde la antropología social? Parte de este asunto tuvo que ver con la llegada de las antropólogas, mujeres, a pensar estos problemas, ¿no? Problemas o procesos sociales, eventos sociales, prácticas sociales que habían sido abordadas, analizadas por antropólogos, y que luego, cuando son miradas por antropólogas, adquieren una nueva reformulación. Justamente son pensadas a través de nuevas preguntas, que tienen que ver con un momento histórico, pero que también tienen que ver con el género como instancia de socialización, ¿sí? Nosotros, como sujetos sexuados, que vivimos en sociedades en las cuales esta división de sujetos en relación a un género o una identidad de género femenina o masculina, ¿no? Esta dicotomía que se reproduce y que hoy viene siendo bastante cuestionada, nos lleva a vivir en nuestras propias experiencias la socialización del género, ¿no? Cargamos, vivenciamos, experimentamos, subjetivamos cuestiones que tienen que ver con estereotipos sociales, en virtud de nuestra condición sexogenerizada, expectativas que también se vuelven propias, y se nos invita a pensar también algunos asuntos sociales desde una perspectiva que nos particulariza en el marco de estas experiencias. Y también muchas veces, y esto es una cuestión de la cual nos hemos reído bastante, pero en esta casi que de la tragicomedia, que las que hacemos o estudiamos temáticas de género, quizás ahora no, pero hace unos años atrás, también vivenciamos ese lugar de subvaloración, ¿no? De esta cuestión de algo como algo novedoso, que en realidad tenía que ver con un grupo específico, como las mujeres,
y que no parecía ser una cuestión científica o de relevancia para la ciencia, ¿no? Y digo esto, nos reíamos porque siempre se hablaba, cuando se hablaba de temas de género, y de hecho ocurría en el espacio de las instituciones, que quienes trabajamos en temas de género, por ejemplo, en el grupo de estudios sobre la condición de la mujer en el Uruguay, el GRECMU, que estuvo funcionando hace mucho tiempo en Uruguay, había también espacios donde se reunían las mujeres, y siempre era como en como en las partes de abajo, ¿no? En los lugares donde no estaban tan visibles al resto de la gente. Y nosotras, me acuerdo que cuando empezamos a hacer, bueno, Susana Rostañol empezó en el marco de la antropología social a trabajar en las temáticas de género, y en el marco de un equipo que todavía hoy funciona, que se llama Programa Género, Cuerpo y Sexualidad, también, ¿no? Trabajábamos como en espacios que a veces no eran del todo visibles. Entonces, bueno, un poco riéndonos de este asunto. Pero tiene que ver con otra dimensión que hace a esto, que es el género, que ahora vamos a pasar a comentar un poco más en detalle, que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿sí? Entonces yo mencioné por ahí los estereotipos, las experiencias, pero también las relaciones de poder que atraviesan estos lugares sociales y que determinan posibilidades y incluso valores dados a, en este caso, la labor científica de varones, mujeres o sujetos que estudian o se interesan por esta perspectiva. Entonces, ¿qué sucede? Decíamos, cuando las mujeres empiezan a ver estos eventos sociales en sociedades que no son las suyas, o que sí lo son luego, empiezan a generar otras preguntas, ¿no? Y por lo tanto, al generar otras preguntas, están generando también otros problemas de investigación, otros asuntos. Están mirando, si se quiere, en lugar de las caras enfrentadas, de esos rostros enfrentados, el cáliz que está en el medio, o viceversa. Esto es muy, muy sintético, podemos complejizarlo bastante más. Un ejemplo particular fue lo que sucedió con el estudio de Lévi-Strauss. Ustedes deben conocer la investigación de Claude Lévi-Strauss, muy, muy, muy interesante. De hecho, a mí fue uno de los libros que me enamoró profundamente de la antropología. Las estructuras elementales del parentesco. Este antropólogo francés estudia justamente las formas de intercambio en diversas sociedades, en lugares muy recónditos, y le interesa establecer estas formas de intercambio, pero también las maneras de matrimonio, que él denomina aquellas estructuras simples y aquellas estructuras que son complejas. Las estructuras simples son en las cuales hay matrimonios que están prescriptos, o sea, se sabe de antemano, o cuando se va a realizar un intercambio matrimonial, se prescribe cuál es el grupo de parientes o de personas con las cuales se puede establecer ese intercambio matrimonial, mientras que las estructuras complejas fundamentalmente no prescriben, sino que prohíben determinadas formas de intercambio, pero dejan mucho más amplia la elección en virtud de otras condiciones económicas, sociales y demás. Y además también se interesa por las denominaciones que se establecen en esas formas de parentesco, que también dan cuenta de esas relaciones sociales, y también del carácter social de esos intercambios, ¿no? Que no se trata de una cuestión que tenga que ver, como nosotros solemos concebir esta idea del matrimonio, por una cuestión individual, el producto del amor y demás, ¿no? Entonces, él hace y bueno, y aquel gran tema del tabú del incesto como el inicio, digamos, o la separación de la naturaleza y la cultura. Pero lo que nos interesa es que en aquel momento, cuando Lévi-Strauss desarrolla esta obra magnífica, su interés tiene que ver con estas cuestiones de el lugar de las formas de denominación para el establecimiento del intercambio matrimonial, de la distinción entre la naturaleza y la cultura, de el lugar de los intercambios matrimoniales para las relaciones sociales más amplias,
pero no con algo que luego empiezan a ver otras antropólogas, ¿no? Que empiezan a mirar el parentesco o esos intercambios matrimoniales con otra mirada, justamente, y que empiezan a identificar elementos que justamente ponen en un primer lugar las relaciones de opresión de género. De todas maneras, y esto es importante también, porque en algún momento de su obra, Lévi-Strauss dice lo siguiente, dice: la relación global de intercambio que constituye el matrimonio se establece entre un hombre y una mujer que deben o reciben cada uno algo. Se establece entre dos grupos de hombres y la mujer aparece como uno de los objetos del intercambio y no como uno de los socios entre los cuales se realiza el intercambio. Fíjense ustedes que este apunte de Lévi-Strauss, que obviamente no hace a lo central de su obra, es justamente el elemento que aparece como sustantivo luego para teorizar en relación al parentesco con un interés que está centrado en lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Con esta dimensión de género, con la pregunta que se hace fundamentalmente una teórica que se llama Gayle Rubin, que escribe en 1975 un artículo que también es maravilloso, que se llama El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, y ella lo que va a decir en ese artículo, bueno, en el que toma no solo a Lévi-Strauss, sino también a otros autores centrales, pero desde la antropología se centra en Lévi-Strauss y en justamente sus estudios sobre las estructuras elementales del parentesco, y ella va a tomar esta idea y a decir, bueno, en el marco de qué estructuras sociales la mujer, o la hembra de la especie humana, o sea, no la mujer como construcción sociocultural e histórica, sino la hembra humana, en tanto especie, se transforma en una mujer oprimida. ¿Sí? Entonces, de alguna manera ella vuelve, o nos invita, en el marco de estos intercambios matrimoniales, a poner el foco en esas relaciones de poder que hacen que lo que circulen, que de alguna manera los gozaba Lévi-Strauss, sean mujeres, pero que son consideradas en ese intercambio pasivas, en tanto objetos de intercambio, porque no tienen autonomía. Esto es obviamente es un concepto más de la obra, ¿no? No es algo que estaba planteado en los estudios de Lévi-Strauss, pero que que se ven involucradas en esos intercambios como seres u objetos de intercambio, mientras que quienes intercambian son, bueno, los varones o las comunidades. Entonces, nos retorna a esta pregunta donde aparece fundamentalmente esta cuestión o este interés por la opresión. Y por allí les traigo como otro ejemplo, que también, porque también trabaja sobre este asunto de la opresión de las mujeres en diversos contextos sociales, económicos, culturales e históricos, que es un texto de Paola Tabet, italiana, feminista, que luego fue parte del movimiento de teóricas francesas marxistas, que tiene este libro que se llama Los dedos cortados, donde recorre un montón de experiencias etnográficas, de las cuales ella toma nota y analiza, y donde apunta un sinfín de prácticas sociales que se extienden en diversos lugares, que dan cuenta justamente de prácticas sociales de intercambio matrimonial, de intercambio también sexual, ¿no? Ella realiza ahí toda una parte del estudio sobre la prostitución, por ejemplo, o el intercambio de sexo por dinero, o por tributos de otra índole, no solamente económicos, por beneficios de otra índole. Y justamente lo que hace es también trabajar sobre esta idea, ¿no? Estoy pensando ahora de manera más contemporánea, ¿no? Los matrimonios arreglados a distancia, donde muchas mujeres encuentran la posibilidad de emigrar de países en los que están en guerra, o ellas están en una situación de pobreza gracias a un matrimonio concertado con, en general, un varón
que está viviendo en un lugar que le brinda, bueno, otras posibilidades de vida, otras garantías y demás, ¿no? Entonces, ella toma esta idea también de los intercambios matrimoniales, de los intercambios de sexo o sexuales, y problematiza justamente y pone el foco, identifica diversos tipos de violencia, ¿no? Esta cuestión de también pensar las estructuras o las relaciones de género como una cuestión que organiza las sociedades de forma estructural. Y acá simplemente tomé un relato de esa obra maravillosa, donde ella cuenta, bueno, un relato de un matrimonio forzado en el Níger. Dice, era todavía una niña y estaba dormida sobre una estera cuando vio acercarse al marido armado de un palo. Ella se escapó, pero sus padres siempre la devolvían a él. Te escapas y siempre te devuelven, hasta que tienes un poco de cerebro y empiezas a conocer las cosas. Ese matrimonio termina sin ser consumado. El segundo marido le impone el coito, tenía miedo, lloraba, cogió el cuchillo, dijo que sí, me negaba, que me cortaría la garganta. Cogió un palo y así. Después la llevan a la casa paterna, según la tradición, por 3 días me queman, me lavan el sexo, después me vuelven a casa, se escapa de nuevo. Pensaba que si me quedaba cada día me iba a hacer esa cosa. Al final, después de escaparse varias veces, se acostumbra. Sí, me he acostumbrado, pero lo mismo tengo miedo de él. Bueno, hay diversos relatos, ¿no?, que cuentan cómo estas formas de violencia que hacen a la relación marital o a diversos tipos de matrimonios. Por supuesto que no es lo que impera en todas las partes del mundo, pero lo que nos interesa pensar acá es, bueno, por una parte, esto que yo les decía previamente, cómo de un tema podemos hacernos preguntas que tengan que ver con el control, en este caso, por ejemplo, de la sexualidad y la reproducción femenina, de la capacidad de la hembra, de la especie humana, de aportar un útero para la gestación y la reproducción de la especie y del grupo humano, de las diversas maneras de control, algunas de formas expresamente violentas o evidentemente violentas, y otras que son más sutiles, de control de la reproducción y la sexualidad. Hablo de esto porque es mi terreno, ¿no? Obviamente que luego la mirada del género, y ustedes podrán pensarlo también para sus propios intereses de investigación o de indagatoria, puede ser aplicado a otros múltiples temas. La cuestión es justamente qué preguntas nos hacemos que tienen que ver con esto que definimos como la perspectiva de género. Y ahí me voy justamente a una historiadora, en realidad ya no viene del campo de la antropología, sino de la historia, que en 1941 escribió un artículo muy reconocido que se denomina el género una categoría útil en el análisis histórico, y que es una de las primeras, digamos así, definiciones científicas desde la historiografía de lo que es esta dimensión del género. De hecho, el término en sí había sido empleado en diversas ocasiones. De hecho, bueno, ahora les voy a mencionar una investigación bastante previa, a comienzos del siglo XX, en 1920, de la mano de Margaret Mead. Ella utiliza la idea de género, también se había utilizado por parte de grupos de psiquiatras en el análisis de personas que no podían ser colocadas dentro, o no podía atribuírseles claramente una identidad de género específica o una condición sexual específica, no se las podía catalogar como varones, como mujeres. Entonces se empezó a utilizar también este término para discutir esas situaciones, pero lo que trae la definición de John Wallich Scott es que nos permite pensar, o nos invita a pensar el género en dos dimensiones, que ahora les voy a mostrar por allí. Primero que nada, como elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, ¿sí? Y luego,
como una forma primaria de relaciones significantes de poder. Lo que muchas de estas investigaciones previas no traían a la escena o al interés era esta cuestión de las relaciones de poder que yo les mencionaba antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de género, en tanto categoría analítica, esas dos dimensiones, ¿no? Y sobre todo pensar que el género como categoría hace énfasis con una cuestión de orden biológico, eventualmente si se utiliza el género como una designación biológica, lo que debemos es problematizar por qué se biologiza una condición que no es biológica, digamos, y también pensarla como una categoría relacional, o sea, de relaciones intragénero entre las propias mujeres. Ahí aparece toda una línea de pensamiento muy ligado a las feministas, a las teorías feministas del tercer mundo, global, del sur global, lo que se ha denominado, aquellas mujeres racializadas, ¿no? Con marcas de clase, con marcas étnicas, que empezaron a decir, bueno, pero la categoría mujer como tal no es una categoría homogénea, ¿no? Todas las mujeres no nos vemos de color de piel. Yo cuando me veo al espejo veo antes que una mujer, o casi como a la par, una mujer negra, por ejemplo, o una mujer indígena. Entonces, se empiezan tienen esta cuestión de relacionar, pensar plurales que pertenecen a estas categorías sexogenerizadas, que luego nosotros, cuando yo hablo de varón y mujer, porque son justamente realizadas en nuestra contemporaneidad moderna, pero en realidad podemos ver que en otras sociedades esto no funciona de esta manera y hay otras posibilidades de género y también otras posibilidades de sexualidad, pero bueno, me mantengo como en este binomio para que pueda resultar también más claro, luego podemos ir un poquito más en estas distinciones si les interesa. Y luego también, bueno, esto lo mismo, la categoría de mujeres y también dentro de la categoría de varones, porque no todos los varones pueden pensarse también en términos de un universal. Luego les traje algún ejemplo acerca de esto. En segundo lugar, esto que les decía antes, ¿no? Una forma primaria de relaciones significantes de poder. Vamos a ver esto un poco más adelante. Con relación al primer eje, digamos, de pensar el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basadas en las diferencias que distinguen los sexos, acá, bueno, podemos discutirlo, pero Scott se ubica dentro de lo que son las teorías binaristas del género, o sea que no problematiza la construcción social del sexo o de la biología sexuada, eso es como un paso a posteriori, podemos conversar también de eso más adelante. Pero bueno, ella nos va a decir, cuando nosotros pensamos en esta dimensión del género, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, o podemos preguntarnos, por aquellos símbolos y mitos que representan lo femenino y lo masculino en diversas sociedades. Podemos pensar las ropas, bueno, las pinturas, la Virgen María, cómo se representa el varón, cómo se representa la mujer, qué varón, ¿no? Los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los símbolos, las instituciones sociales, hablamos muchas veces de instituciones que son masculinas en el sentido de las maneras en las cuales, por ejemplo, establecen las formas de organización del poder o de decisiones, de toma de decisiones, o más femeninas. Cómo se van construyendo las identidades, qué opciones hay, qué opciones, ¿no? Del ser mujer, del ser varón, cuáles son los marcos socioculturales, establecer determinadas identidades en esta relación o esta
condición sexogenerizada en tanto producción social. Y ahí, como les decía, les traje algunos ejemplos. En realidad este es un ejemplo de una muestra que llevó adelante bueno, una colega y amiga. Ella no es antropóloga en realidad, pero piensa muy como antropóloga. Creo que ya, siempre me equivoco, espero no, o búsqueda, bueno, me vino un lapsus. Pero bueno, ella es artista plástica, bueno, cientista económica, pero luego hizo un diploma de género, y se ha dedicado justamente desde el arte y desde sus diversas formaciones a cuestionar o trabajar, interpelar los estereotipos del género y en particular de las masculinidades o las masculinidades. Y esto que hizo, que básicamente lo que hizo fue recorrer algunos países concretos, algunas ciudades como Chile, algunas ciudades en África, también en Europa, estuvo por Londres, y lo que hacía era poner en el diario como un llamado, ¿no?, a que se presentaran varones que se consideraran bonitos, ¿no? Y luego justamente les tomaba una serie de fotografías, los hacía posar, y justamente lo que nos permitía interpelar era esta cuestión de la belleza, ¿no?, los estereotipos de bellezas asociados al ser un varón, ¿no? Y cómo estos estereotipos contexto a otro. Como algunos varones, por ejemplo, les parecía muy importante el cuidado personal, el depilarse las cejas, bueno, tener un cuerpo cuidado, esculpido, ejercitado. Y en otros contextos, por ejemplo, el ser masculino justamente era todo lo contrario, ¿no? Era no estar, diferenciarse fundamentalmente de la mujer a través de no seguir esos estereotipos de belleza o estos cuidados que se entendía debían de ser particulares de las mujeres. Entonces, esto como para ejemplificar a través de esta obra artística de Pau, esta cuestión de las masculinidades en plural, ¿no? Cuando nosotros decíamos, entendemos el género, lo entendemos en términos de relación, o sea, como un término que nos permite poner en relación, básicamente. Y acá ponemos en relación no solamente el ser mujer o el ser varón, sino, bueno, las diversas maneras también que están en relación con los contextos específicos de ejercitar, de mostrar, de elaborar y entender, obviamente, esas masculinidades. Y luego, bueno, una autora muy clásica que yo les mencionaba hoy, Margaret Mead, que en su Sexo y Temperamento hablaba el ser mujer o el ser varón, variaban lo que se esperaba de las conductas asociadas a un género, podemos decir a un sexo también, en este caso. No había una problematización de relación entre el sexo biológico y la identidad de género, según los diferentes grupos que ella estudió, ¿no? En algunos grupos los varones esperaban que tuvieran conductas que nosotros asociaríamos o a lo esperable de una mujer, ¿no? Protectoras, se dedicaban a cuidar a los niños, eran quienes se encargaban de los chismes de la localidad, quienes bueno, se embellecían, tenían cuidados de belleza, mientras en otras sociedades eran, bueno, las mujeres las que tenían este tipo de comportamientos, y eso variaba justamente, vuestros papeles o conductas sociales iban variando en cada uno de estos contextos. Y centrándome ahora, ya en algunas cuestiones también más puntuales que tienen que ver con el campo de la sexualidad, del cuerpo y de la reproducción, donde fundamentalmente he desarrollado mis investigaciones,
y pensando en esta cuestión de poner en diálogo la dimensión de la construcción simbólica de las diferencias sexogenerizadas o de la construcción simbólica del género, pero en diálogo también con este eje del poder, ¿no? Y que nos interpela en términos de desigualdad, de desvalorización o posibilidad de valorización. Traje algunas fotografías como para conversar, abrir el diálogo en relación a estos dos ejes y en relación al género, y estos tres elementos que les mencionaba antes, ¿no? Como la sexualidad, el cuerpo y la reproducción. Por ahí, en esta fotografía que ustedes ven, a la izquierda, arriba del todo, lo que vemos es una mujer de pies pequeños, ¿no? Estas mujeres que tradicionalmente se las hacía pasar desde, sobre todo en la etapa del desarrollo, de los 12 a los 14 años. Yo leí esto en un libro que es una novela, El abanico de seda, que es muy, muy linda, pero que justamente dedica, digo pero porque en realidad es bastante duro el relato, en ese capítulo, creo que son 2 capítulos, en donde relata justamente todo el vendado de pies y el proceso por el que pasan estas mujeres para ser mujeres, ¿no? Para adecuar ese cuerpo a los estereotipos del ser femenino, que no solo es un ser mujer, sino que piensen ustedes que también es las mujeres de determinado grupo socioeconómico, de determinada clase social, ¿no? En primer lugar, porque los pies pequeños no permiten desarrollar tareas luego arduas de producción, por ejemplo, o de limpieza. Entonces, acá hay un elemento que tiene que ver con el mandato de género que se encarniza, acá lo podemos decir más que en cualquier otro ejemplo si se quiere, y que tiene que ver con esto de construir una mujer en virtud de estos estereotipos sociales deseables para su género y para su clase social. Y también con la finalidad de convertirlas en futuras esposas, ¿no? No solo, acá también no hay toda una cuestión que tiene que ver con las prácticas en torno al cuerpo, que podemos traer también, nos podemos pensar, ¿no? Que hoy por hoy hay un montón de otras prácticas que también tienen que ver con esta relación entre el cuerpo, la corporalidad, esa materialidad biológica, la sociedad o la cultura y el género, ¿no? O estereotipos, identidades o de género. Podemos pensar, por ejemplo, hoy por hoy, no sé, en las cirugías plásticas, o bueno, en algunos años pasados el uso del corsé como parte de esta indumentaria femenina y de la femineidad. eh, bueno, y ahí podemos tensionar esta idea de el control sobre los cuerpos, pero también las eventualmente decisiones o autoelaboración, digamos, del cuerpo deseado, si pensamos sobre todo en lo que pueden ser hoy las cirugías estéticas. Pero estoy pensando esto porque también acá, si recuerdan ustedes, John Scott decía, bueno, hay una dimensión también que hace a cómo se internalizan estos mandatos, esta cuestión que hace la construcción social del género en las vidas de las personas, ¿no? Entonces, hasta dónde ciertas decisiones son del todo autónomas y hasta dónde no, ¿no? ¿Cómo problematizamos esto? Esto es una cuestión obviamente sobre la cual no podemos elaborar un juicio a priori, sino que justamente la antropología eventualmente nos invitaría a complejizar, indagar, elaborar preguntas y también en diálogo obviamente con quienes son los sujetos de con quienes nosotras investigamos. Por ahí, otra foto es la de una pareja de mujeres, una de ellas embarazadas, no, perdón, las dos están embarazadas, solo que
se ve el vientre de una y luego el vientre de la otra, según se toma la fotografía. Y esta es un poco para ilustrar o para justamente pensar el papel de las tecnologías de reproducción asistida, que es mi campo de investigación, desde lo que son las relaciones de género, ¿no? Volviendo un poquito a Levi-Strauss, sexualidad, reproducción y demás. Y pensando en esta cuestión, o cómo eventualmente abordar la cuestión del parentesco y de la reproducción y de la sexualidad desde una perspectiva de género, podemos hacernos o pensar en algunas interrogantes. Bueno, estas tecnologías de reproducción asistida nos permiten que mujeres que están en una relación con otra mujer, y que por tanto no es una relación biológicamente procreativa, ¿no? Sino que hay una infertilidad, pero que no es biológica eventualmente, sino social, luego puede alguna de ellas tener algún impedimento biológico, pero básicamente la imposibilidad de concebir está dada por el tipo de relación de pareja que se establece, pueden aún así lograr una gestación biológica y una parentalidad, una filiación biológica a través de estas tecnologías. Entonces nos preguntaríamos ahí, bueno, podríamos decir que las tecnologías de reproducción asistida cuestionan las relaciones heteronormativas, que ha sido como un elemento que siempre han problematizado, o hemos problematizado desde lo que son los estudios de género, como una forma de opresión de las mujeres en las sociedades, en diversas sociedades, pero fundamentalmente en nuestras sociedades occidentales. Entonces, bueno, cuestiona la heteronormatividad, ¿no? Posibilita este parentesco lesbiano, cuestiona el hecho de que el parentesco haya sido pensado siempre como un parentesco heterosexual, cosa que también no problematizaba en sí las antropologías, si se quiere, que no pensaban desde esta perspectiva de género. Siempre el parentesco había sido, y esto lo dice Judith Butler, ¿no? Siempre el parentesco había sido dado naturalmente como heterosexual, no se abría como esta otra pregunta o esta otra posibilidad, pero a su vez también nos invita a cuestionarnos en este diálogo con lo que puede ser el eje más de la opresión o de las relaciones de poder. Bueno, estaba también pensado en la heteronorma, ¿no? Pero, bueno, ¿qué mujeres acceden? ¿No? Todas las mujeres, ¿por qué eventualmente algunas podrían acceder y otras no? En el caso de, supongamos que no estamos trabajando en parejas de lesbianas, en el caso de las parejas heterosexuales, ¿cómo llegan, por ejemplo, algunas mujeres a tener problemas para procrear, eventualmente, en una situación de infertilidad? ¿Es lo mismo, o son los mismos los motivos por los cuales se produce la infertilidad en mujeres de contextos pauperizados, que muchas veces, esto lo dicen algunas investigadoras que sobre todo trabajan en contextos de pobreza, y como ahí las demandas de acceso a las tecnologías de reproducción asistida obedecen mucho más a consecuencias nefastas sobre la salud reproductiva y sobre el cuerpo y la capacidad procreativa, a consecuencia, por ejemplo, de abortos practicados en malas condiciones sanitarias, ¿no? Mientras que para otras mujeres el deseo de acceder a estas tecnologías reproductivas puede estar más vinculado, no digo que sea más legítimo o menos legítimo uno de otro, sino que en esta cuestión que tiene que ver con pensar el género, y en particular en este caso, las mujeres como una categoría que no es única, debemos atender a la diversidad de situaciones por las cuales mujeres o sujetos, en el marco de estas sociedades también diversas, en este caso demandan el acceso a estas tecnologías para procrear. Como les decía, en algunos lugares la demanda de acceso tiene que ver más con la posibilidad de compatibilizar trayectorias académicas con la vida reproductiva y la vida familiar, por ejemplo. Y por último, les traigo ahí una foto de Effie Beth. No sé si se ve muy bien lo que le están haciendo, pero le están extrayendo sangre. Effie Beth fue una activista trans argentina que falleció muy joven.
y que también era un artista, ¿no? Además de ser un activista, gran parte de su activismo pasaba por su arte y evidenciar a través de su arte las formas de control de su sexualidad y su propia experiencia en tanto persona trans, ¿no? y de los cuestionamientos que su sociedad le hacía a ella como sujeta que no estaba enmarcada en ese binomio del ser varón o del ser mujer, sino que era otra cosa que desafiaba estos estereotipos y estos cajones que nosotros tenemos para organizar la sociedad de manera que no nos complique demasiado. Entonces, Efibet lo que estaba haciendo ahí era sacarse sangre para hacer una performance, que es muy loco esto de internet, pero que nosotros podemos ver hoy. Ella ya está muerta, pero sin embargo su obra está ahí colgada todavía en internet, que es a través de extraerse sangre, poder hacer que ella sangraba naturalmente como lo haría una mujer durante el proceso de su menstruación. Entonces, ella, porque una vez, va a decir ella, le dijeron, tú nunca serás mujer porque nunca vas a poder menstruar ni nunca vas a poder engendrar. Entonces, justamente, a través de su arte, ella cuestiona esta idea de cómo se construye una mujer y esta separación entre el ser mujer como una construcción social, cultural e histórica, y el ser una hembra femenina, ¿no? Más vinculada a una condición puramente biológica. Esto también lo traigo, además de pensar, bueno, las relaciones entre el cuerpo, la sexualidad, el género, y bueno, otro de los cuestionamientos que le hacían la reproducción, también para traer a colación otra línea que tiene que ver mucho con lo que han sido los estudios de género en particular, en general, y también desde la antropología social, que tiene que ver con lo que atañe a la diversidad sexual, y bueno, y también con el lugar que tiene la diversidad sexual en nuestras sociedades, y cómo los diversos sujetos sexuados, con diversidad también de corporalidades, que no encajan quizás en estos estereotipos de género, quedan como al margen de la capacidad de reconocimiento y también de acceso a condiciones materiales, ¿no? Ustedes saben que la situación por ejemplo, la trayectoria de vida o la capacidad de vida de las personas trans es bastante menor de la media de personas cis, ¿no? Por lo cual esto obviamente también tiene efectos materiales, efectos de vida en particular. Pero bueno, por ahí es un poco la presentación, como para abrir el intercambio, si ustedes se sienten motivados y motivadas, y como para simplemente ir introduciendo algunas ideas que tienen que ver con esto de qué es investigar, introduciendo una perspectiva de género, y qué preguntas transforman o hacen que un problema, en este caso de la antropología social, tenga que ver con el género, porque nosotros podemos, y esto como último, ¿no? Podemos mirar un problema y decir que lo vamos a ver desde el género, pero si no traemos a colación estas relaciones de poder que tienen que ver con las construcciones sociales de género, no traemos los estereotipos, bueno, allí entonces no estamos incorporando esta dimensión en el análisis. Es un poco la propuesta, es esta. Muchas gracias. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por realmente tu charla. Creo que realmente ha sido muy clara y bueno, y creo que justamente ayuda a que podamos pensar nuestra realidad y tratar un poquito de ver más allá de los cajones que vos decías que a veces cómodamente nos colocamos. Así que bueno, invito a quien quiera hacer algún comentario, una pregunta a Mariana. Adelante, por favor, simplemente abre el micrófono. Bueno, si hay muchos nos organizamos, pero por favor, siéntanse, que justamente esto es lo rico de este tipo de actividad, ¿verdad? El poder compartir opiniones. Y bueno, y aprovechen que tenemos a Mariana, todo aquel que quiera hacer alguna consulta específica. Mónica, levantaste la mano, dale nomás.
Sí, hiciste un comentario, Mariana, las personas zonas trans o las personas que FIS, algo así, nunca había oído eso. Sí, gracias, Mónica. El término cisgénero o transgénero, o sea, es como, transgénero es un término que no, tenemos como más cercano, ¿no? Que nos es más habitual, que tiene que ver con estas personas que tienen una identidad de género que no condice o no está en relación con esa condición sexo-biológica, ¿no? Entonces ahí hablamos, bueno, de aquellos sujetos, por ejemplo, sexualmente masculinos, que se adquieren o transitan las identidades de género femeninas, viceversa, o quienes también se reconocen como agénero, que también ahora se está considerando esa posibilidad, se están demandando en términos políticos también esta posibilidad de identidades. De hecho, esto antes de contestarte, Mónica, específicamente, hay algunas sociedades, la quizás más cercana es un caso en México, donde está institucionalizada una tercera categoría, que son los mushe, que justamente no responden a este binomio de mujer o varón, son personas que nacen con un sexo masculino y que son educadas, podemos decir, como muyes, ¿no? O sea, con unas ciertas atributos que son más cercanos, si se quiere, a lo femenino, pero que a su vez ocupan un rol muy específico en esas sociedades, se ocupan de lo que pueden ser las celebraciones. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta concepción que nosotros tenemos del género también es nuestra concepción, ¿no? Que hay otros lugares en donde o hay un tercer género institucionalizado, o el género se piensa también no como un estado, sino como eventualmente un proceso en transición, como las edades o las etapas etarias, en donde se es mujer, mujer niña, mujer madre, mujer esposa, mujer, ¿no? Y hay como múltiples maneras de transitar esa identidad femenina. Pero volviendo a tu pregunta, porque me divagué, cis es cuando hay una concordancia entre el sexo biológico y la identidad de género. Yo, por ejemplo, soy una mujer cis. Cis, no entiendo, S-I-S. Cis, no, C-I-S, mirá, te lo anoto acá. Ah, ahí Cis, va. género. Pues nunca lo oí eso. Perdón, ahí va. Entonces, como manera de justamente identificar esta concordancia o ausencia de, y también como para esclarecer, porque una de las cosas que damos como obvia cuando hablamos de género es esta concordancia. Entonces, para llamar la atención sobre que no es una cuestión natural, se utiliza este término cis, como para decir, bueno, esto que decimos de que somos mujeres, bueno, somos mujeres cis, ¿no? Somos varones cis, justamente para llamar la atención de que no hay una evidencia natural en esta concordancia eventual. ¿Pero qué es una sigla? No, no sé qué No, es no, cis. no, es como un pronombre, digamos. No sé exactamente a qué obedece, pero bueno, es como lo contrario, si se quiere, de lo trans. Capaz Contrario que a mis amigas que trabajan en diversidad me matan, por cualquier cosa las consultan a ella. Ok. Ah, Jenny perdón, levantó la lo mano escribí bien. también. Dale. Somos las Ahí habladoras de la clase de social. No, que me vino fantástico porque cuando las presentaciones que tuvimos, que fueron bárbaras, todos tomamos muy natural una compañera que hizo toda su presentación sobre la menstruación de las mujeres. Termina la clase y vos le decís una precisión, no solo las mujeres menstruan. Y yo dije, arrancamos de nuevo y empezamos, por favor, y nos quedamos con eso, claro. En ese momento a mí me cayó la ficha, pero después de haber escuchado toda la presentación como lo más natural del mundo. Entonces todo esto realmente me vino fantástico porque me quedé como, así que bárbaro. buenísimo, gracias, Jenny. Gracias por tu comentario. Sí, bueno, no solo las mujeres menstruan, no solo las mujeres embarazan. En la ley de aborto en Argentina se habla de sujetos gestantes, ¿no? Justamente para contemplar a aquellos varones trans que quieren interrumpir una gestación no deseada. En nuestra ley de IBE se habla de mujeres, ¿no? O sea que lo que se hace es
circunscribir la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo a una mujer cis. Volviendo un poco a la pregunta de nuevo. Pero bueno. Es interesante también pensar, bueno, hay un montón, esto lo trabajamos justamente en la clase de Social 1, de tabúes asociados a esos cuerpos, ¿no? De las mujeres. Yo traje el ejemplo del control social sobre los cuerpos sexuales reproductivos de las mujeres, porque ha sido como una constante preocupación también en lo que han sido las perspectivas del género y los estudios de género sobre sociedades etnográficas y propias, ¿no? Y una de las cosas sobre las cuales se ha establecido mayores tabúes, condicionamientos y demás, ha sido justamente sobre la menstruación, ¿no? Mirada como, bueno, algo que contamina, algo que supone que la mujer, esa persona deba ser separada de todo el resto del grupo social. O sea, hay un montón de mandatos que bueno, construyen también, y esto volviendo a esta idea del cuerpo, ¿no? Como una construcción social, también atravesadas por consideraciones de género y políticas, como un cuerpo enfermo, bueno, nosotros utilizamos de hecho ese término bastante habitualmente con relación a cuando estamos en este periodo, digamos, del menstruar. No, me quedé pensando. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario o alguna pregunta, o algún comentario agregado, cuestionamiento. Disparen. Yo me quedé pensando y reflexionando en esto del concepto de la belleza, ¿no? Que es algo que siempre me cuestiono y me gusta reflexionar en eso, que ha cambiado a lo largo de la historia, pero como siempre ha sido un concepto que es un mandato social para cumplir, para ser aceptada, ¿no? Siempre como esa belleza tomada desde el exterior y no como saliendo de nosotras mismas, donde nosotros en muchos casos las tomamos como algo tan adquirido y natural que ni siquiera cuestionamos, sino que vamos atrás de eso y cumplimos con eso. Entonces me parece que está bueno como desilvanar un poquito este concepto de belleza y realmente cuestionarlo y interpelarlo para saber si realmente ese concepto de belleza sale de adentro, viene de afuera, o algo es de adentro y algo de afuera, es una cosa mixta que se une, hasta qué punto es impuesto y hasta qué punto es placentero para mí como mujer, ¿no? Porque si no termina siendo como un sacrificio en vez de ser algo placentero donde yo me miro y me siento bella, o es que eso me costó miles de dólares y muchas horas de peluquería, por así decirlo. Entonces, ¿no? Como cuánto tiempo perdemos también en eso, en esa estructura, en esa construcción de nosotras mismas, construirnos como mujeres desde el afuera y tal vez no tan desde adentro, o sí, a lo mejor lo siento desde adentro, lo acepto, lo comparto, ¿no? O esta mezcla que se va generando, estos cambios que se van dando en esos, pero que siempre está como ese satisfacer al otro y no tanto a nosotras mismas, que termina siendo esa relación de poder un poco, ¿no? Que vos mencionabas al principio, ¿no? Y cómo nosotras jugamos en eso también, ¿no? Gracias, Verushka. Sí, bueno, esto del adentro y del afuera en realidad es como eso mismo, ¿no? Porque la sociedad, la cultura se encarna y se experiencia desde estos marcos con los cuales obviamente dialogamos también, podemos confrontar, se confrontan también las maneras hegemónicas, pero es un poco
lo que marca en cierto sentido nuestras subjetividades también. Está claro, bueno, los modelos de belleza no solo impactan en las mujeres, también impactan en los varones, pero quizás menos, porque uno de los mandatos del ser femenino, por lo menos en nuestra sociedad, es el ser bello, el ser bella. Pero por eso nosotras hablamos del cuerpo generizadamente sexuado, ¿no? Porque nosotras pensamos que el cuerpo, en tanto construcción sociocultural en relación con una materialidad biológica o demás, está imbuida justamente en esa manera de apreciarlo, de construirlo, de las consideraciones en relación al género. Y vos dijiste algo que me pareció muy atinado, que es otra de las cuestiones que siempre se interpelan cuando pensamos en esta construcción del género en nuestra sociedad, que es eso de estar al servicio del otro. Eso también, así como digo, que el mandato de la belleza está presente en las ideas que nosotros tenemos acerca de qué es ser mujer, esta cuestión de estar en función de otros, ¿no? Del ser la cuidadora, estar siempre tratando, esto ya lo decían las francesas hace un montón de años atrás, decían, estamos como psicológicamente entrenadas para saber de antemano lo que precisan los sujetos que nos rodean, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros hijos, hijas, pero yo me acuerdo, pero también que sucede, muchas veces esto se conjuga con las condiciones o las posibilidades más estructurales de acceso, ¿no? A determinadas posibilidades de atendernos a nosotras mismas, ¿no? O sea, no solamente es un mandato de género, sino que este mandato se vincula o está estructurado también en relación a condiciones de clase. ¿Por qué me acuerdo? Y esto para traerles un ejemplo y para mostrar una vez más cómo estas dos dimensiones pueden ponerse en diálogo, y deben necesariamente ponerse en diálogo, que me acuerdo hace unos años atrás haciendo trabajo de campo en las policlínicas de ginecotología del Pereira Rosell, conversando con mujeres que ahí se atendían, lo que hacíamos era tener una encuesta, que era como casi que la manera de poder entablar una conversación con las mujeres que así se atendían ahí, pero después intentábamos conversar de algunos otros asuntos, pero todo tenía que ver con la salud sexual y reproductiva de esas mujeres. Y me acuerdo, porque me impactó mucho, de una mujer que, bueno, me empecé a entrevistar, le pregunté por qué estaba ahí para atenderse, y me dijo que tenía un problema de prolapso, o sea, tenía como los órganos habían salido, ¿no? Y ella me dijo, yo sé que entro acá y voy a cuchillo, o sea, sabía que se iba directamente a una cirugía. Y yo ahí le pregunto, muy ingenuamente, muy desde mi condición de clase, digamos, bueno, pero ¿por qué viniste ahora? ¿No? Pues si sabías, porque ella me dijo, yo esto ya sabía, o sea, ya sabía lo que iba a pasar, me dejé estar, digamos, ¿no? Mi condición de clase y mi condición de académica, en ese momento estudiante de la universidad, y me dice, lo que pasa que yo no podía faltar al trabajo y tampoco tenía con quién dejar a mis hijos, o sea, solo en una condición extrema, ella había decidido, había podido, había hecho la gestión que se mostraba tan difícil de poder ausentarse a su trabajo, que era un trabajo precario, donde perdía la jornada laboral y colocar a sus hijos, para poder ir a atender una situación que ya era del todo urgente, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente como ejemplo de cómo estos dos dimensiones dialogan, tampoco había pensado, ¿no? De que ella no tenía que encargarse eventualmente de esos hijos, sino que obviamente el ser mujer implicaba ser cuidadora, también porque muchas veces son las madres las que quedan como cuidadoras únicas de sus hijos o hijas, por diversas condiciones que podemos conversar, pero que ustedes seguramente ya conocen. Entonces, bueno, como un ejemplo puntual de cómo se atraviesan eso también para la experiencia de las mujeres, en este caso en particular en relación al campo de la salud, donde muchas veces se olvida la condición de género, no en particular cuando hablamos de clínicas de ginecotología, porque ahí como que el género o la mujer es
justamente el sujeto de intervención por excelencia. Eso también complejiza que los varones demanden cuestiones en relación a la reproducción, como se han dicho varias teóricas, los expulsa del campo de la reproducción. Esto también tiene que ver con la construcción de feminidades y masculinidades. Pero bueno, en otras múltiples áreas de la salud, esta cuestión de la dimensión del género está bastante olvidada o queda dentro de esa mirada de la figura y del fondo, como parte del fondo y no de la figura, ¿no? Lucas, ay, ¿cómo andas, Lucas? ¿Cómo andas, Mariana? ¿Todo bien? No sé Bien, igual si alguien quería decir no algo. te había visto. Estaba escondido, no, llegó un poco tarde y por eso pido disculpas. Me No, encanta vernos por lo menos por acá. ¿eh? Me encanta vernos por acá por lo menos. Sí, qué excusa. Bueno, primero que nada agradecerte, Mariana, porque, y creo que un poco en consonancia con la charla, si mal no recuerdo, fuiste vos que con estos temas, sobre todo con el tema sexo-género, a mí me llevaste mucho a problematizar. Por las dudas, aclaro, yo elegí antropología biológica, que es de lo que egresé, y bueno, me parece que en el pequeño universo, o en realidad es un gran universo, pero dentro de la antropología, lo que le ocupa a la antropología biológica, el sexo en particular es una categoría que está como muy, digo, en general en la sociedad, pero creo que en la antropología biológica pasa mucho por estar muy cerca de la biología. El sexo siempre es una categoría que está muy acentuada, muy anquilosada, además es muy difícil problematizarla, pensarla, y siempre hay como una confusión enorme entre el género y el sexo. Eso es como algo donde automáticamente caemos, sobre todo pensando, por ejemplo, en bioarqueología o en forense, cuando hacemos perfiles biológicos que determinamos a partir de los restos de los restos óseos o de los esqueletos, que les asignamos un sexo, y a partir de ahí empieza como toda esta maquinaria nuestra intelectual de pensar que eso nos permite a nosotros, ¿no? Establecer ciertas relaciones de género o pensar algunas cosas en cuanto al contexto de los esqueletos que nada, que me parece súper polémico y muy discutible, y también pienso también, por ejemplo, en evolución humana, que va más allá de nuestra especie Homo sapiens, y que también tiene como esta cuestión del sexo, como además esa, como si el sexo fuese una especie de cuestión indiscutible e irreductible, donde uno no sé, todo empieza como, todo lo llevamos como a la mínima expresión, digamos. Cuando nos empezamos a cuestionar cosas en la prehistoria, siempre como que el punto final lo da las relaciones de sexo, ¿no? Como que el sexo vendría a ser lo único que sabemos por certeza. No sé si me explico muy bien, pero pareciera que es lo único que podemos saber, ¿no? Entonces uno te encontrás con todas las narrativas de la evolución humana, de la bioarqueología, como todo siempre dando por sentado el sexo, ¿no? Como así, son estas diferencias biológicas que son binarias, macho y hembra y punto, ¿no? Pero bueno, gracias a vos me empecé como a cuestionar realmente, sobre todo las posibilidades que existen, por ejemplo, lo intersexual, por ejemplo, ¿no? Que sabemos Y lo otro que también me ha llamado mucho la atención, y que también me ha acercado gracias bueno, vos y a estos estudios, como de la importancia que le damos a los números, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que porque quizás estas personas que son intersexuales o que tienen de repente genitales masculinos o femeninos y demás son pocos en una sociedad, por tanto tenemos el derecho ¿no? Como a borrarlos, invisibilizarlos, y para nosotros que usamos mucho la estadística, porque es lo que tenemos restos y hacemos cálculos a partir de eso como para poder estimar ciertas cosas, siempre quedan por fuera, porque para la estadística no cuentan, ¿no? Es como sistemáticamente eso, siempre como una visión de la prehistoria que me parece complicada. Pero por otro lado es cierto que uno todo el tiempo se enfrenta a esto y no tenés muchas estrategias, muchas respuestas, muchas maneras, ¿no? De hecho no hay mucha gente que se anime a pensar eso, ¿no? Hay algunas pocas pensadoras, feministas, antropólogas, biólogas que hablan de esto, pero tampoco hay demasiado, ¿no? Y después más hablando de antropología biológica más reciente, como de cómo a veces cuando no se encontró la respuesta en los genitales, porque se vio que no se coincidía el macho y hembra necesariamente con genitales que pensamos,
cómo después se corrió el eje a la genética, y ahora la genética no da abasto. ¿Por qué? Porque hay XY, hay XX, hay XXX, ¿no? Hay X y X, y después, bueno, entonces son las hormonas, entonces vamos al cerebro, y parece que hay cerebros masculinos y cerebros femeninos, pero parece que tampoco eso es tan claro, porque ¿cómo puede ser que asociemos directamente ¿no? como un comportamiento igual a una hormona y a una fisiología específica del cerebro? Entonces es como que no, todo el tiempo, pero me parece como muy complicado y difícil trabajar, porque es como que no, eso, la variable sexo, o sea, el género como que ya está, ¿no? Ampliamente mucho más discutido, hablado, y me parece siempre que el sexo es algo que queda ahí como, vos misma dijiste, ¿no? Como que es una oleada de pensamiento que vino después, pero bueno, nada, yo siempre, por eso también me entré al ciclo, porque es un tema que la verdad me parece apasionante, muy interesante, y no veo mucho movimiento, por lo menos a la interna de mi disciplina, ¿no? Quizás en otras sí, en social me consta que lo hay, pero eso, gracias. Gracias, qué lindo los comentarios, Lucas. Nada, como alguien dijo, no recuerdo quién, la realidad es bastante más compleja de lo que buscamos ordenar, ¿no? Desde nuestras herramientas teóricas y desde las ciencias sociales. Me quedé pensando en un estudio que quizás tú conozcas, no sé, conozca a varios de ustedes, que es de Fausto Sterling, una autora que justamente ha trabajado en esta idea de la construcción social del sexo biológico, y ella, además de antropóloga, bueno, es bióloga, también se ha metido desde ese lugar, o poniendo a dialogar como esa mirada interdisciplinaria, y trabaja sobre el caso de una corredora, que, bueno, que se entendía que era mujer. Esto es un caso real que sucedió, ella lo problematiza, ella se identificaba como mujer, tenía una pareja varón, tenía una vida armada, había competido como atleta en los Juegos Olímpicos, obteniendo varias medallas justamente en juegos que dividen en categorías de competición entre varones y mujeres, como parte de la competición entre mujeres. Y cuando aparece ahí la tecnología del ADN, se identifica que tiene algún elemento que implica pensarla o invita a cuestionar esta identidad, ¿no? Porque empiezan a aparecer por ahí también en un examen físico testículos ocultos, ¿no? Un micropene entre los labios vaginales, el aumento de una hormona que es la hormona masculina por excelencia, la testosterona, corregime Lucas, cualquier cosa, de que sabes mucho más de esto que yo. Y bueno, y ahí, ¿qué es esta corredora? ¿Es mujer, es varón? ¿Qué es? O sea, ¿qué pasa con eso que nosotros tenemos tan claro que determina el sexo? ¿No? Evidentemente, ¿qué está determinando el sexo? Y ella, bueno, va a concluir, no les quiero espolear el texto, pero va a concluir que, bueno, que definir a alguien como un hombre o una mujer es una decisión política, ¿no? Y ahí también esto que dice Lucas, bueno, esa materialidad biológica, cuando la determinamos como femenina o masculina, ¿qué parámetros usamos? ¿Qué consideraciones ponemos en juego? De hecho, son siempre consideraciones de corte biológico, pero incluso ahí tenemos cosas que pueden no cerrarnos del todo, ¿no? Simplemente, bueno, cuando nos aferramos a la genitalidad o a ciertos parámetros de tamaño eventualmente de los huesos o de la forma de los huesos, pero como que, si bien entiendo, es difícil como asomarse al abismo de la complejidad de lo que es el material empírico, ¿no? Que es mucho más complejo que nuestras propias categorías. Me encantó, muchas gracias por el comentario. Bueno, ¿algún último comentario o consulta? Si no, calle ahora o hable. Bueno, dos cositas para resumir entonces, si no hay nadie que quiera decir nada. Simplemente, bueno, en primer lugar, volver a agradecerte enormemente, Mariana, porque
ha sido realmente muy rica. Es un tema que sabemos que es un tema muy, muy árido, muy complejo y muy poco explorado todavía en lo que tiene que ver en nuestras disciplinas, ¿no? Si bien obviamente se ha avanzado muchísimo, creo que aún nos resta bastante por investigar y por pensar sobre todo, ¿no? Eso por un lado. Creo que ha sido un éxito esta charla porque justamente la presentación de Mariana nos abrió justamente a pensar una cantidad de cosas que, digo, yo por ejemplo que no estoy en el tema de género, bueno, a uno le dispara una cantidad de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, ¿no? Que tienen que ver cada uno con su disciplina. Entonces, para poder seguir pensando, que eso es una cosa que nosotros, vuelvo a la exposición ahora del Museo Nacional de Antropología, que es un poco el que genera este ciclo, justamente nosotros lo que proponemos en la exposición, por eso la exposición se llama Miradas, miradas en el doble sentido, no miradas de mujeres a mirar, a ver, a encontrar, pero también es eso, es simplemente ponernos, esa imagen que tú pusiste al principio es eso, ¿no? Bueno, uno puede mirar la realidad de muchas formas. Una es justamente desde la perspectiva de género, la cual hemos visto tampoco es una sola, hay múltiples investigaciones y múltiples preguntas y múltiples formas de ver la perspectiva de género en el ámbito doméstico, en las disciplinas, en lo que fuera. Bueno, simplemente decirles que las próximas 3 charlas que siguen a esta era como justamente el marco teórico y el poder pensarnos y pensar desde otro lado. Las próximas 3 charlas ya están más directamente relacionadas con la propia exposición y tienen que ver con, como hoy yo les decía, esta exposición pudo haber tenido muchos objetivos, en realidad es un objetivo muy chiquito, pero esperamos estar aportando a esa visión de género, ¿no? Que es visibilizar en el desarrollo de la disciplina antropológica, en particular en esta arqueológica de nuestro territorio, visibilizar la labor de algunas mujeres, que muchas son reconocidas, otras de repente no. Entonces, las próximas 3 charlas, en esos 3 ejes temporales que yo le decía que dividimos la exposición, vamos a estar hablando de estas mujeres a principios del siglo XX, en la década del 70 y en la década del 80. Y bueno, es agradecerles a todos porque ya son, no sé qué hora son, pero son como cerca de las 8, así que evidentemente ha sido una charla que nos ha atrapado, si no, no estaríamos acá. Así que bueno, gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles y luego los 2 jueves próximos. No sé, Silvana, si tú quieres decir algo más. Agradecerles a todos por participar. A Mariana estuvo súper interesante la charla, muy rico todo lo que se habló y los aportes de todos los participantes. Agradecerle a los participantes de Brasil, que siempre están ahí al firme, a los de Uruguay, por supuesto, y de ahora se sumaron también de España, que nos están haciendo el aguante a pesar de la diferencia de horario. Así que bueno, muchas gracias a todos, los esperamos el próximo miércoles, y a partir del lunes va a estar en nuestro canal de YouTube colgada esta charla, y bueno, nos pueden seguir en todas nuestras redes, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, @mna.gu.uy, y por supuesto nuestra página web, que siempre se está sumando contenido prácticamente a diario. Así que gracias a todos por participar. Buenas noches. Bueno, Muchas gracias por la gracias. oportunidad. Chao, gracias. Chau, chau.